de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Cascais. Qué boda más buena. Bueno, la boda que ellos querían a raíz de que ellos han cedido a Vogue Magazine, a la revista americana, sus imágenes. Ahí las estamos viendo, imágenes de lo que fue un poquito antes de la boda. Ellos todos se vistieron de Gucci porque fue el sitio donde hace 10 años se conocieron Cristiano y Georgina. Y por eso quisieron que fuera en su casa, en Cascais, en la mesa donde comen a diario, para que sus hijos siempre recuerden que ellos se casaron ahí. Tú imagínate, ellos lo tienen absolutamente todo y evidentemente querían una boda muy privada, ¿no? A pesar de que después, pues evidentemente hemos conocido todo. Y en honor a Georgina, pues yo humildemente he traído hoy mi collarcito de Murano con mi pulserita de Mary Moss. Y yo sé que no es como el collar de ella, pero es casi. No, sí, yo estaba mirando a uno y a otro. Y te confundías, ¿no? Confundías. Pero te tengo que decir una cosa, Aurelio. A mí este matrimonio cada vez me gusta más. ¿Te gusta más? Te lo digo de corazón. Claro, y a mí también. Cada vez me gusta más. Ellos, su familia, todo. Dijo, bueno, por cierto, que Cristiano dejó en el que probablemente este año sea su último año como futbolista profesional. Y ya desde hace algún tiempo le está dando una importancia a su entorno y a la familia increíble. De toda la vida, pero es verdad. Bueno, y de hecho no podemos obviar o no podemos olvidar que puede que en los próximos meses o años pues veamos que la familia aumenta, ¿no? Y que Cristiano aumenta esa familia. Cristiano ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en el fútbol, es el Dios, y ella es una mujer muy importante, muy empoderada, que se ha hecho un nombre a sí mismo, con lo cual es la pareja perfecta y yo estoy feliz de verlos así. Hablando de familia, una de 38. Bueno, pues aquí tenemos varias de las fotos que ha publicado la revista Vogue, en este caso de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, los dos de Gucci, un poquito para mí impersonales. Hay gente que, bueno, ve esto elegante, pero a mí me parece un poquito... Sí, va con ellos. Me hubiera gustado, no sé, que hubieran apostado, en este caso, pues no sé, por otro tipo de diseño, ¿no? Pero bueno, los vemos aquí a los dos, muy guapos, muy normales. Por lo menos quiero decir que no se les ve nada. Pero pues de Gucci y con este fondo espectacular de la iglesia de Cascais. La mañana antes estuvieron haciendo ejercicio los dos, antes del día de su boda. Bueno, no hace falta decir, Cristiano es deportista de élite y Georgina también se cuida bastante. Así que así estaban. Aquí vemos con el hijo mayor de Cristiano, el que tuvo con Irina Shayk, y el resto de niños que, bueno, pues acompañaron en este caso a sus padres en este día. Esto yo creo que es la iglesia, ¿no? Veo aquí la Virgen. Y bueno, pues la verdad, todos, ya digo, orgullosos. Y la verdad, por una parte creo que está bastante bien que tuviera que estar la gente que tenía que estar. Perdonad que no se ve. La gente que tenía que estar. Y bueno, ostras, los joyones de Georgina. Bueno, aquí los vemos, igual haciendo ejercicio. En fin. Bueno, ella además... A mí esto me hace gracia que dicen... Georgina no paró de trabajar. No paró de trabajar, se puso en una colchoneta, que por cierto pone CR7, en la piscina, entiendo, ¿no? ¿Qué es? Y... No sé si es en la piscina. Es que me da esa sensación por... pero bueno, exhibiendo, haciendo publicidad, en este caso, de unas joyas que pintan carísimas. Ella, la verdad, o sea, en este sentido, o sea, tiene un ojito, quiero decir... Más allá, porque sé que se llevan muchas críticas, ¿no? Que si no fuera por esto, pues que ya... o sea, si no fuera por Cristiano Ronaldo, que ya no vendía absolutamente nada. Pues a mí me parece bien porque creo que no hace daño a nadie y al final ha sabido un poco
pues ya digo, recomponer o desarrollar esta faceta profesional. Bueno, aquí la vemos posando, es la Virgen de Fátima. Y aquí abajo aparece, no sé si se va a ver, un momento. Aquí abajo aparece un crucifijo que parece que se entregó durante la boda. En la cajita, también una colonia vemos. Y bueno, aquí lo vemos mejor. Como un rosario de cuentas, ¿no? Creo que se llama así. No lo sé. Bueno, pues multitud de zapatos, en este caso para la boda. Madre mía. Y aquí fue la iglesia donde se ofició. Una iglesia pequeñita, moderna. Y con un mural, pues a mí me parece muy bonito, en este caso. Y estuvo la familia que tenía que estar. Ni la hermana de Georgina, ni en este caso la madre y hermanos de Cristiano. Estuvieron ellos, estuvieron sus hijos, que entiendo que estarían como testigos. Y bastante bien, bastante bien. El mural es precioso. Es precioso. Me gusta bastante, me gusta bastante. Bueno, aquí vemos los anillos de compromiso. Tras pedazo de pedrusco que lleva Georgina y Cristiano con este anillo, bueno, los anillos de compromiso y luego ella, el pedrusco este, que madre mía. Y aquí una última foto. Esto todo lo han vendido para la revista Vogue. Y bueno, pues ya digo, me parece bastante bien. Aquí los vemos en este mural. Y ya digo, o sea, en parte, yo por ejemplo a ella no la veo tan arregladísima como otras veces, que por eso digo que podían haber apostado por otra cosa. Pero mira, es verano, los dos han querido ir de blanco. De Gucci, que normalmente pues es la ostentación del lujo extremo. Gucci, el otro día vi que tenían productos que puedes conseguir prácticamente en AliExpress por 1 o 2 euros, ¿no? Bebedero de perros. Y te los venden por 40 euros solo porque lleva la marca Gucci. Pero bueno, esto también es el mercado del lujo. Pero no sé, yo les he visto otras veces mejor. No les queda mal, porque los dos pues son jóvenes, están en forma. Pero personalmente me hubiera gustado otra cosa. No sé qué opináis. Bueno, pues con esta foto de su boda nos vamos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.